Bienvenidos al taller 3, entonces, Felicidades en Conflicto. Este título surge por una sencilla razón, porque somos conscientes, nos damos cuenta que estamos permanentemente bombardeados por diferentes tipos de mensajes que vienen de nuestra cultura, de la sociedad, diferentes ideologías y corrientes, ¿verdad? Que de alguna manera nos están bombardeando, pero si fuera eso nada más, estaríamos bastante bien todavía. Pero no es así, sino que nos damos cuenta que esa corriente, esos pensamientos están no solamente bombardeando, sino influenciando y afectando directamente a las familias. ¿Por qué? Porque son mentiras que hemos ido adoptando como verdades. Y esas verdades las empezamos no solamente a creer, sino empezamos a vivir de acuerdo a las mismas. Vivimos en una cultura que realmente es individualista y vemos la influencia muy grande, muy marcada, ¿verdad? Hay un tremendo énfasis ¿en qué? En el yo. Y esto está generando conflictos al interior de las familias. Esa orientación hacia el yo está generando conflictos al interior de las familias. Hace poco más de 30 años, antes que llegara y se difundiera el Internet en nuestro medio, que fuéramos parte de la globalización, las familias eran mucho más tradicionales, mucho más conservadoras. No digo que no hubieran conflictos, no digo que no hubieran diferencias, pero lo que quiero decir es que sí había cierta tendencia a vivir en una integridad, ¿verdad? Estar preocupados unos por otros. Por lo menos había respeto por las autoridades en la casa, había más interés los unos por los otros, importaba la opinión del jefe de familia, de las personas mayores, de los que peinaban canas, ¿verdad? El consejo de esas personas. De alguna manera se apoyaba mutuamente en el cumplimiento de las tareas en el hogar. Y en muchos casos, inclusive, se percibía una intencionalidad por transmitir valores para la vida y existía un sentido de pertenencia y de identificación con la familia. Estoy hablando hace 30 años atrás. Sin embargo, con el paso de los años, con la incursión de los medios tecnológicos y la Internet, se fueron perdiendo poco a poco esos espacios para compartir y transmitir precisamente esos valores, ¿verdad? Con el paso de los años se han ido reemplazando los espacios de compañerismo y de interrelación entre los miembros de la familia por actividades y formas de distracción personalizadas y cada vez más centradas en sí mismos. Es decir, el papá tiene su propio mundo, la mamá tiene su propio mundo, los hijos tienen su propio mundo. Cada uno va teniendo una intención de vivir para sí mismos, ¿verdad? Pero tenemos que partir de algo. Los seres humanos, por naturaleza, nacemos egoístas y egocéntricos. Basta ver a un bebé chiquito que quiere la atención desde que nace, ¿verdad? Así nacemos. Sin embargo, el núcleo familiar era, de alguna manera, era un medio para un entrenamiento práctico de lo que significa compartir, de lo que significa dar, de lo que significa preocuparse genuinamente por los demás. Hoy por hoy, cada quien está encasillado en sus propios intereses, en sus metas personales, de tal manera que lo que dure el paso, el tránsito de cada miembro por la familia, en lugar de ser un trayecto común, se ha vuelto en un trayecto paralelo y muchas veces se ha convertido en caminos que van en sentido contrario. ¿Se entiende? Y nos preguntamos qué está pasando, por qué ha cambiado tanto el clima y la dinámica familiar. ¿Qué está pasando? ¿Saben que no podemos justificarnos y decir, es que hoy hay más corrientes, ahora el Internet ha traído muchas más ideas erróneas y todo esto tiene que ver con lo que recibimos? No podemos justificarnos y solamente responsabilizar a los factores externos. El problema principal y la base de los conflictos familiares de cualquier índole nacen en nuestros corazones. Nacen en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo se generan los conflictos al interior de las familias? Vamos a ver realmente cómo es que se da estas felicidades en conflicto, ¿verdad? Sería bueno enfocarnos y analizar 2 puntos. Primero, vivimos enfocados en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Las felicidades están en conflicto porque el mundo nos dice de diferentes maneras que debemos ser lo mejor de nosotros mismos, luchar por obtener lo que queremos con las capacidades y suficiencia que existe al interior de cada uno. Tú eres capaz, tú eres suficiente, tú puedes lograr lo que quieras, ¿verdad? Esos son los mensajes que recibimos. De hecho, que los libros de autoayuda son los más vendidos, son los bestsellers a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos dicen justamente cómo ser más productivo, cómo ser una persona de
de éxito, cómo alcanzar lo mejor que tienes por dentro, tu mejor máximo potencial en 5 pasos, en una semana, en 3 meses, etc. Y esos son los libros que la gente lee el día de hoy, ¿verdad? Y de otro lado, se hallan los mensajes que proliferan a través de las series de televisión, de películas, incluyendo las infantiles, ¿no? Y mensajes publicitarios que nos hacen ver y nos hacen creer que lo único y más importante somos nosotros mismos. Esos son los mensajes que recibimos, ¿verdad? Por tanto, debemos luchar por lo que queremos, por tanto, debemos luchar por lo que nos apasiona, sin importar si los demás están de acuerdo o no, sin importar si los deseos o los pensamientos de los demás miembros de la familia concuerdan con los nuestros o no. Eso es lo que vivimos el tiempo de hoy, ¿verdad? Todo es lucha por lo que tú quieres, vive como tú prefieras. Si están de acuerdo, en buena hora, y si no están de acuerdo, no interesa. Lo más importante eres tú, ¿verdad? Y normalmente no nos damos cuenta que estamos viviendo para nosotros mismos, pero lo cierto es que eso sí se evidencia al momento que tomamos nuestras decisiones. Y ahí podemos demostrar claramente que estamos peleando por nuestros propios intereses, ¿verdad? Vivimos en un mundo, como decíamos hace un instante, que se caracteriza por el enfoque en uno mismo. Es la cultura del yo. En otras palabras, lo que es bueno para mí y lo que me hace feliz, esa tiene que ser la norma de mi vida. Yo quiero ponerles un ejemplo. Cuando una familia, ¿verdad? Una familia que está constituida papá, mamá e hijos, el esposo un día se da cuenta que la esposa ya no más lo hace feliz. Dice, ok, yo me casé para ser feliz, tú ya no me haces feliz, encontré otra mujer que me hace más feliz, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy de la casa, me voy con esa mujer. Es su felicidad. No le importa si destroza el corazón de su esposa y de esos niños. ¿Por qué? Porque lo importante es que cada uno busque su propia felicidad. Y si eso va en desmedro del corazón de su familia, ¿qué interesa? Eso es lo que vivimos hoy. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra vida, ¿verdad? Partiendo de esa premisa, nos hallamos frente a 2 aspectos que debemos lidiar y debemos también meditar en este taller. Uno es la autosuficiencia. Y saben que es una realidad que lamentablemente deja de lado la interdependencia entre los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque cada quien vive para el propio propósito en su vida y por su propia fuerza y capacidad. Yo puedo hacerlo por mí mismo, no necesito de ti. No necesito de ti. Los preadolescentes y los adolescentes se sienten capaces de dirigir sus propias vidas, de tomar sus propias decisiones, sin tener necesidad de contar con la dirección o consejo de sus padres o de adultos en la casa. Aluden, justifican esa posición, porque dicen, es que lo que pasa es que existe una brecha generacional. Mis papás ya no entienden mi mundo hoy. Ellos están en la época arcaica. Obviamente no pueden entender lo que verdaderamente me hace feliz hoy a mí. ¿Cómo van a saber lo que realmente me hace feliz a mí? Yo sí lo sé, porque yo puedo darme cuenta y mis padres no, ¿verdad? Los adultos, por su parte, sean padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, manifiestan autosuficiencia cuando expresan que los logros que han obtenido es por sus propios medios, ¿no? Dicen, esto es debido a mi capacidad, esto es que toda la vida me he esforzado. Y es frecuente escuchar algunas frases como, por ejemplo, gracias a mi esfuerzo es que ustedes tienen que comer, tienen cómo estudiar, ¿no? ¿Han escuchado eso? Me ascendieron por mi capacidad porque soy el mejor de mi área. Si no fuera por mí, ¿qué sería de ustedes? Todas esas frases tienen algo en común: autosuficiencia. Autosuficiencia. Muchas mujeres solteras o casadas que cuentan con mayores ingresos en el hogar se sienten fuertes, con poder y autosuficientes. ¿Por qué? Porque tienen independencia económica. Eventualmente pueden comprar y adquirir lo que deseen, ¿verdad? Lo que su economía les permita, por supuesto. En teoría, no necesitan ni dependen de nadie. Por tanto, no tienen que darle cuenta a nadie de sus hechos. ¿Se entiende? Autosuficiencia. El dinero también da poder y da autosuficiencia. Ahora, encontramos que hay un mensaje potente y relevante que se está introduciendo en nuestro medio y que haya cabida en la mente de todos, especialmente los jóvenes y los niños. Y es el siguiente, que deben luchar por alcanzar y llegar a ser
la mejor versión de sí mismos. ¿Han escuchado esa frase? Debe ser la mejor versión de ti mismo. ¿Qué significa? Que no deben conformarse con los logros que han alcanzado, que no deben quedarse en esa zona de confort, como que ya tengo lo suficiente, sino que deben luchar a toda costa por desarrollar el máximo potencial que cada ser humano posee. Y en esa lucha, no importa que vaya de por medio, ¿verdad? Ve por tu objetivo, pase lo que pase, pese lo que pese y le cueste lo que cueste, ¿verdad? Ahora, este estilo de vida que se percibe en las familias de hoy deja de lado absolutamente al Señor, por supuesto, porque no existe una conciencia de que todo lo que son y todos los que han logrado es solo por la gracia de Dios. Aún las capacidades, la inteligencia, el entendimiento, ¿verdad? La sabiduría han sido dadas por Dios. No existe nada que poseamos que no venga de Él. Eso es lo que dice Proverbios 2:6. Lo encontramos allí y dice, porque el Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. ¿De dónde viene esa capacidad? Esa capacitación. De parte de Dios. De parte de Dios. Otro problema con la autosuficiencia es que es pariente cercana ¿de qué? Del orgullo y de la soberbia. ¿No es cierto? Y a veces se cree erróneamente que no se necesita más que esforzarse lo suficiente para alcanzar las metas y así lograr ser felices. Y es que esa es una idea muy frecuente, ¿verdad? Si logras tus objetivos, vas a ser feliz de todas maneras. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Hay un corazón que está lleno de orgullo, de autosuficiencia, que busca lo suyo por sus propios medios, deja de lado automáticamente, saca de la ecuación a Dios. Porque un corazón orgulloso, un corazón soberbio, no necesita un Dios que lo dirija. ¿Se entiende lo que digo? O sea, realmente eso es lo que está dejando a Dios fuera, esa autosuficiencia, ¿no? No necesita ser gobernado por Dios. Ahora, además de la autosuficiencia, los conflictos al interior del hogar se acrecientan cuando los miembros de la familia tienen de pronto conceptos diferentes de lo que es la felicidad. Yo creo que la felicidad es eso, y el otro miembro dice, no, yo creo que la felicidad es esto, y otro puede decir, no, yo creo que la felicidad es esto otro. Y también tiene que ver con las diferencias que hay en cómo lograr esa felicidad, ¿no? Por ejemplo, un joven que dice, yo creo que lo que me va a hacer feliz es una carrera que está orientada hacia el arte. Amo el arte. Y el papá dice, de ninguna manera, yo no te pago esa carrera ni en broma, porque yo no quiero un hijo que se esté muriendo de hambre. Yo no creo que eso te va a hacer feliz. Conflicto de felicidades. El hijo cree que eso lo va a hacer feliz. El papá dice, de ninguna manera, esto no te va a hacer feliz, ¿no? ¿Y saben qué? Realmente nos encontramos hablando de felicidades en conflicto. Ahora, un segundo aspecto que va de la mano con autosuficiencia y que también genera conflictos al interior del hogar es la autonomía y el autogobierno. La autonomía y el autogobierno. Notamos que los niños y adolescentes buscan rebelarse contra las normas que les dan los padres en la búsqueda de independencia y control de sus propias vidas. En otras palabras, son felices cuando logran hacer lo que quieren, cómo quieren, cuando quieren y dónde quieren. ¿Sí o no? Bueno, no solo los niños, también los adultos también, ¿no? Los jóvenes y los adultos son felices cuando tienen autonomía en poder escoger sus espacios de diversión, decidir con quién quieren salir, dónde quieren ir, qué cosas quieren hacer. Todo eso tiene que ver con esa autonomía y autogobierno. Ahora, cuando los padres adultos, por ejemplo, están viendo un programa de televisión, algo que los está distrayendo, y no quieren ningún tipo de interrupción, van a optar por la parte más sencilla. Por ejemplo, papá, ¿podemos hacer esto, aquello? No, ahorita no, pero ¿sabes qué? Toma el celular, entra a la internet, nomás juega ahí, encuentra algo que te distraiga. ¿Y saben qué? Los papás están dando carta abierta a los hijos y dándoles autonomía para que decidan qué les puede dar mejor, cómo pueden gastar su tiempo, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que pasa? Lo que sucede aquí es que muchos papás cometen el error de confiar en el buen juicio, en el buen criterio de los hijos, cuando no tienen la madurez, ni la sensatez, ni la
ni la madurez espiritual para poder tomar decisiones sabias. Están en un proceso de madurez y los papás confían en que, pero es un chico maduro, es un chico que me ha demostrado que toma buenas decisiones, pero es un chico que también tiene deseos en su corazón que se rebelan contra Dios. También. Eso es lo que pasa. Y saben que de pronto pasa el tiempo y un día se dan cuenta que están metidos en diferentes cosas. Pueden tener una adicción hacia la pornografía, hacia los videojuegos, y luego se arrepienten de haberles dado libertad de consumir lo que desean. Y lamentablemente a veces es bastante tarde. El tema de fondo no se arregla simplemente con buscar actividades en común o con interesarse en conocer los gustos y lo que te hace feliz. Yo diría, ok, entonces si cada uno busca su felicidad, digamos, ok, busquemos cosas comunes, ¿no? Busquemos espacios comunes, hablemos de cosas que nos interesan a todos y con eso vamos a evitar los conflictos en la familia. Pero no es así de fácil. ¿Saben por qué? Porque podemos lograr esos espacios y seguir cada quien luchando por sus propios intereses y por la autonomía. Porque esos espacios pueden ser bien bonitos para compartir algo, pero no están cambiando lo que está en el fondo, en el corazón. El problema es mucho más profundo y trascendente y tiene que ver justamente con el corazón. La vida cristiana, hermanos queridos, la vida cristiana es una vida radicalmente contracultura. Es tan importante que lo entendamos, tan importante que lo asimilemos y tan importante que busquemos justamente seguir dando la contra a lo que no viene de Dios. Y saben que el desafío diario es vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que nos dice el mundo. Ese es el desafío diario como familias. El mundo nos dice, ámate a ti mismo, deja de pensar en los demás, tú eres lo más importante. Pero Dios nos dice en Mateo 22, 37, 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, completamente. Completamente, ¿no? Este es el primero y más importante mandamiento y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los conflictos por alcanzar cada quien su propia felicidad nacen del corazón. Nuestros intereses personales nacen de un corazón absolutamente egoísta y egocéntrico. Por eso es que nos cuesta tanto poner a Dios en el centro de nuestra vida y amarlo por encima de todo. No solo eso, amarlo por encima de nosotros mismos. Eso es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque tendemos a reemplazar el amor a Dios por el amor a alguien o a algo más. Puede tratarse del esposo, el cónyuge, de los hijos, de los sobrinos, de los nietos. Puede tratarse del trabajo, del dinero, el crecimiento académico, laboral, cualquier cosa. Cualquier cosa. Reemplazamos ese amor a Dios por amor a otras cosas. ¿Y sabe que sean cual sea el objeto de nuestro amor, Dios termina siendo desplazado a un segundo o a un tercer lugar? Y se tratan de ídolos que nacen en nuestros corazones y que se fortalecen allí. Fíjate en el texto que acabamos de leer, este de Mateo, ¿verdad? Habla de dos objetos de amor. Dos objetos de amor, nada más. Un primer objeto de amor, ¿cuál es? Dios. Y un segundo objeto de amor, el prójimo. Muy bien, el prójimo. Sin embargo, nosotros pensamos, le damos dado vuelta a este texto y decimos, no, pero lo que dice ahí es que amemos a los demás como te amas a ti mismo. O sea, hay que amarnos primero nosotros. No. ¿Y saben por qué decimos que no es así? Porque el texto dice al final, y de estos dos mandamientos, amar a Dios y a los demás, depende todo. No habla de uno, ¿se dan cuenta? Y el mundo está contracorriente, ¿no? Ámate tú, lo más importante eres tú, busca tus intereses, busca tus sueños, sigue lo que tú quieras. Lo importante es tu felicidad. Y la palabra de Dios nos dice, pon a Dios primero, ponlo en el centro. Y con ese amor que amas a Dios, ama a los demás, interésate por los demás. Busca ver las necesidades de otros por encima de las tuyas. Contracultura, contracultura. Y saben que no dice en ningún momento que tenemos que buscar y centrarnos en nosotros mismos ni buscar nuestra propia felicidad. Cuando el mundo nos dice, la vida es una sola, tú eres lo más importante, por eso debes vivir para alcanzar tus sueños, luchar por lo que te hace feliz. La Biblia nos dice que debemos negarnos a nosotros, a nuestros deseos e intereses,
cuando no están sintonizados con los intereses y propósitos de Dios. ¿Se entiende? No es simplemente deja de tener intereses y deja de tener planes y deja de tener sueños. Lo que dice es niégate a ti mismo cuando eso va en sentido contrario a los intereses y los propósitos de Dios. Mateo 16:24 dice lo siguiente. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la frase niégate a ti mismo significa olvídate de ti mismo. Deja de poner la mirada en ti mismo y en tus propios intereses. Eso significa niégate a ti mismo. ¿Se dan cuenta que es contracultura? Es contracultura. Dice, deja de poner la mirada en ti mismo y en tus propios intereses. Y tomar la cruz significa morir a nosotros mismos. Crucificar nuestros deseos personales que no estén alineados con la voluntad de Dios ni con los planes de Dios. Eso significa. Esa es la vía de fe y eso es a lo que estamos llamados como discípulos de Cristo. Cuando el mundo nos dice que debemos confiar en nuestras buenas vibras, en nuestro propio criterio, en nuestro sentido común, ¿no es cierto? El Señor nos dice que debemos fiarnos completamente de Él. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Contracultura. El corazón de todo ser humano busca la autorrealización y la autonomía desligados de los principios de Dios. Y saben que las familias entran en conflicto cuando cada quien quiere gobernar su propia vida sin límites y sin restricción de ningún tipo. Por eso es que los principios de Dios muchas veces nos hacen sentir incómodos, no nos gustan, nos fastidian, porque nosotros queremos mantener el gobierno y el control de nuestras vidas. No se trata solamente del hecho de que no lleguemos a coincidir en los gustos, en los objetivos de la vida, sino que nos resistimos cada día a ser gobernados por Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta este deseo de autonomía o de autogobierno? Cuando no queremos que nadie nos diga ni nos sugiera, y mucho menos nos indiquen lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. ¿A alguno de ustedes les gusta que le digan cómo tienen que hacer las cosas? ¿Cuándo tienen que hacerlas? ¿A alguno de ustedes les gusta? A mí no. A mí no. Y a nadie realmente le gusta. Les pasa a los niños, les pasa a los adolescentes, les pasa a los jóvenes, nos pasa a los adultos y a las personas de la tercera edad. Nadie quiere aceptar y dejarse guiar por una autoridad que no sea la propia o lo que dicte el propio corazón. Ese es el mundo en el que vivimos. Y esa es la naturaleza con la que luchamos todos los días. Porque no solamente son los factores externos, sino que nuestra lucha mayor es con lo que está dentro nuestro, con nuestro corazón. Los niños y adolescentes se oponen a las normas dadas en el hogar, al centro de estudios. Los adultos se oponen a cumplir los acuerdos que se hacen entre esposos. Se oponen a cumplir las normas muchas veces que dicta un jefe porque no les parecen que sean justas ni razonables, ¿verdad? Y así podemos seguir dictando muchos ejemplos. Ahora, en el fondo creemos que se trata de una batalla o conflicto de intereses y si la ganamos, seremos felices. Pero en realidad, esa batalla es una oposición directa contra Dios. ¿Por qué? Porque aún las autoridades de cualquier instancia han sido puestas por Dios, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no. Y cuando nos oponemos a las normas de Dios y cuando nos oponemos a las autoridades que Dios ha puesto, nos oponemos al mismo Dios. Esto pasa los hijos con los papás, ¿verdad? O los menores con los adultos. Se oponen a la autoridad, ¿no? Y dice la palabra de Dios que cuando hacemos esto, por mantener nuestro propio gobierno, sin respetar aún las autoridades terrenales que Dios ha puesto, nos oponemos al mismo Dios. Y eso tiene que ver con el autogobierno. Romanos 13, 1, 2 dice lo siguiente. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Las autoridades han sido puestas para ser respetadas y para acatar las normas que se han dictado en cada instancia. Sin embargo, hay una excepción. Hay una excepción y que sí quiero mencionarla, ¿no? No estamos obligados a cumplirlas siempre y cuando esas normas
vayan a ir en contra de los principios dados por Dios en su palabra o que atenten contra nuestra conciencia delante de Dios. ¿Se entiende lo que digo? O sea, las normas están para ser cumplidas y las autoridades para ser respetadas. El único punto en el que podemos decir, esta vez no, es cuando vemos que hay un conflicto con los principios de la palabra de Dios o con nuestra conciencia delante de Dios. Hechos 5:29 dice lo siguiente: Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es nuestro filtro. Ese es nuestro filtro, ¿no? Es un principio que viene de Dios y es para todos. Eso tiene que ver los hijos con relación a los padres, la esposa respecto al esposo, porque es autoridad en el hogar, los sobrinos respecto a los tíos, los nietos respecto a los abuelos, los trabajadores respecto a los empleadores y así sucesivamente. Cada autoridad que ha sido puesta por Dios está puesta ahí para respetarla. Ahora, nadie puede obligarnos a hacer algo que vaya en contra de nuestra fe. Llámese una mentira pequeña, blanca, un engaño, robo, infidelidad, murmuración, lo que fuere. Nadie puede obligarnos. Porque nosotros debemos nuestra obediencia a Dios. Ahora, haciendo un recuento rápidamente, si las familias están en conflicto, porque hay una pugna de deseos personales y de alcanzar la propia felicidad cada uno, la pregunta es, ¿cómo podemos evitar seguir en conflicto? Tiene que haber alguna solución, ¿verdad? Si el problema es nuestro corazón, el corazón no ha cambiado. ¿Qué es lo que puede hacer que dejemos de estar en conflicto en la familia? Viviendo enfocados en el reino de Dios. Ahora, esto suena muy bonito, pero es difícil de digerir, ¿verdad? Es difícil de digerir y entender y hallar formas prácticas de vivirlo. Quiero usar una ilustración. Recuerdo que no sé qué programa era, si era Discovery Channel o alguno de esos, o Home and Health, no me acuerdo, la verdad. Pero había allí una familia que era una familia de granjeros. Y me pareció tan interesante esta vida que ellos tenían. Por los chiquitos, los hijos eran de diferentes edades, iban al colegio, estudiaban y venían. Había uno de los hijos que había terminado una profesión y que también estaba dedicado a la familia, era una granja. ¿Saben qué? Cuando ellos venían del colegio, venían de estudios, cada uno tenía una responsabilidad ahí. Por ejemplo, uno de los chiquitos, me acuerdo que estaba en los graneros donde estaban las gallinas y su tarea era sacar los huevos de las gallinas ponedoras y colocarlas en un lugar. Otro tenía que ordeñar las vacas y poner la leche en unos recipientes y conservarla, ¿no es cierto? A otro le tocaba limpiar el establo, a otro cepillar los caballos, y sí, cada uno. Pero ¿saben qué? A pesar que cada uno tenía una responsabilidad, todos tenían un objetivo común. Y era hacer que el negocio familiar estuviera adelante y fuera productivo y fuera fructífero. ¿Se entiende lo que digo? Cada uno tenía una responsabilidad dentro de la casa, pero tenían una sola meta. La meta era que ese negocio familiar fuera fructífero, ¿no? Que diera frutos. Y saben que al final de cuentas todos invertían tiempo y sumaban esfuerzos porque tenían esa meta. Este es un símil de lo que significa vivir enfocados en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es que todos nos dediquemos a tiempo completo al servicio de Dios, no es que todos tenemos que estudiar teología, no es que todos tenemos que ir al seminario bíblico, ¿no es cierto? No se trata de lo que hacemos para vivir, sino con qué propósito y para quién vivimos. Eso es lo que hace la diferencia. Lo voy a volver a decir. No se trata de lo que hacemos para vivir, sino con qué propósito y para quién vivimos. Eso es. Y en primer lugar debemos estar conscientes que Dios nos creó y nos eligió para que seamos sus hijos, parte de su familia, con el propósito de que invirtamos nuestra vida para Él. Hay una diferencia entre gastar la vida e invertirla. Él nos creó con el propósito de que pudiéramos invertir nuestras vidas en Él. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La última parte de este versículo nos habla con claridad de propósito de vida. Por favor, hermanos, por favor, tomen nota de esto. Vivir para el reino habla de un propósito de vida. Para Él habla de un propósito de vida. No nos dice que es para que busquemos ser felices, no nos dice que es para alcanzar nuestras metas personales ni para lograr la mejor versión de nosotros mismos, sino nos dice que fuimos creados con el propósito de vivir completamente para el Señor.
en palabras sencillas. Lo que quiere decir es de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a tu vocación, de acuerdo a tus capacidades particulares con las que Dios te dio. Tú puedes ser un médico, puedes ser un abogado, puedes ser un docente, un albañil, un gasfitero, puedes ser un pastor, puedes ser un panadero, un alcalde. Y vivir para los objetivos del reino o vivir para lograr tus propias metas y tus propios deseos. No importa la capacitación que tú tienes. Puedes esforzarte y trabajar para obtener la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, los viajes de tus sueños, la ropa de tus sueños y buscar reconocimiento personal y exaltar tu propia gloria. O puedes decidir esforzarte y trabajar para cumplir los propósitos de Dios y glorificar su nombre. ¿Se entiende? No es lo que hacemos, es para qué vivimos y para quién vivimos. De eso se trata, enfocarnos en vivir para el reino de Dios. Y esto hace una gran diferencia. ¿Saben por qué? Porque no importa la capacitación que Dios nos dé. Si todos vivimos en el lugar para el reino, tenemos una meta común. Ya no habrán conflictos, porque tenemos una meta común. Desde donde tú estás, vives para el reino de Dios, aportas para el reino de Dios. Desde donde yo estoy, como mamá, como papá, como hijo, como sobrino, como nieto, como abuelo, aporto para el reino de Dios. De lo que estamos hablando es del propósito de vida. Si tú como adulto, como joven, piensas que lo mejor es gastar tu vida para obtener los bienes de este mundo, es en lo que vas a enfocarte y es lo que vas a vivir finalmente. Pero si tú piensas que lo mejor que puedes hacer es invertir tu vida para hacer la voluntad de Dios y vivir en obediencia a los principios de su palabra, es por eso por lo que vas a vivir. Y a eso te vas a dedicar. Mateo 6, 19, 21 dice algo muy, muy importante. Dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este texto nos habla, ¿saben de qué? De enfoque. Enfoque. Y es lo que hace la diferencia en la vida. O decidimos vivir enfocados en nosotros mismos y en nuestros intereses, o vivimos para el reino de Dios, para lo que es temporal o para lo que es eterno. ¿Se entiende la diferencia? O vivimos para mirar las cosas que están aquí a este nivel, que es lo temporal, o vivimos para lo eterno. Lo que es un hecho y una realidad es que no podemos enfocarnos en ambos. Es decir, yo vivo un poquito para mí mismo y un poquito para el reino. No, eso no es posible. No se puede vivir con dos propósitos en la vida. ¿Se entiende lo que digo? Porque siempre uno terminará desplazando al otro. Pero lo importante es que en Cristo tenemos la esperanza y la seguridad que podemos dejar nuestra autosuficiencia y nuestro autogobierno, que quiere llevarnos a cumplir nuestros propios deseos y empezar a vivir para el reino de Dios. En Cristo es posible. Colosenses 1, 13, 14, vamos a leer, por favor. Dice lo siguiente. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. En la cruz, Cristo nos hizo libres de la prisión de nosotros mismos. ¿Se entiende? Antes de llegar a los pies de Cristo y de recibir la salvación, deseábamos, pensábamos y hablábamos con un enfoque totalmente egocéntrico. Porque nosotros mismos ocupábamos el centro de nuestras vidas. No obstante, el Señor nos dio por medio de su Espíritu el poder para dejar de vivir centrados en nosotros mismos y permitir que sea Cristo el Señor y el que gobierne nuestros corazones. Queridos hermanos, esta es una tarea de todos los días, pero trae frutos para el bien de nuestras vidas y para el bien de nuestras familias. No importa el lugar que ocupes tú, desde donde estés, tú eres papá, mamá, tío, tía, abuelito, abuelita, hijo, hija. Siendo creyentes, le pertenecemos por completo a Dios. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. No nos pertenecen nuestras vidas, le pertenecen al Señor. Por eso es que vale la pena vivir para Él, ¿verdad? Eso es lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20, y voy a ir terminando. Dice lo siguiente: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo,
que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? ¿Acaso ignoran que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos por completo al Señor. Entonces, partiendo de esta premisa, si tú eres creyente, no tienes que seguir viviendo, gobernando tu vida porque no te pertenece. Y si en tu hogar tú eres el único creyente, no hay nadie más que conozca a Cristo, tienes la responsabilidad de llevar a los miembros de tu familia a tener un encuentro personal con Dios. Recuerda que el mensaje debe ser verbal, claro, de lo que significa realmente la muerte de Cristo a favor de sus vidas, pero también debe ser un mensaje que sea potente a través de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Si los miembros de tu familia no son creyentes y están viviendo actualmente para satisfacer sus propios deseos personales, ¿sabes qué va a pasar? Tarde o temprano se van a ver inmersos en temores, en incertidumbre, en tristeza, en ansiedad. Pero si ven tu vida y aún con problemas y dificultades, tú puedes tener paz en tu corazón porque estás descansando en el poder y en la soberanía de Dios. Aquellos que te están mirando van a querer lo que tú tienes. Y por supuesto que no es nada personal. Es Cristo el que hace la diferencia. Y tarde o temprano van a anhelar tener también una relación personal con Él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestras vidas transformadas se notan sobre todo cuando pasamos por las pruebas. Porque es allí donde las demás pueden ver que hay gozo y paz aún en medio de las tormentas. Podemos atravesar las tormentas, pero las tormentas no están en nuestras vidas. ¿Qué significa vivir para el reino de Dios? Significa morir a nuestro propio reino cada día. A nuestro propio reino cada día. Es decir, morir a la autosuficiencia y a la autonomía y al autogobierno cada día y vivir realmente para el Señor. Significa vivir centrados en Cristo, colocándolo como el Señor y Rey en nuestras vidas. Romanos 14, 7 al 8, es el último versículo que quiero compartir con ustedes, dice lo siguiente. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Se trata de vivir enfocados en Dios y de acuerdo a su voluntad. La meta no es la propia felicidad, sino dar la gloria a Dios al cumplir los propósitos de Dios que Él tiene para nuestras familias. ¿Se entiende? No es que lucho por mis propios intereses, sino que voy a buscar que Dios se glorifique y podamos vivir de acuerdo a los principios que están dados en su palabra para la familia. Sin importar el lugar o condición que tengas tú como parte de una familia. Ya seas papá, mamá, seas abuelito, tío, seas hijo. No importa cuál sea el lugar que tú tienes allí. Es indispensable entender a la luz de la palabra de Dios que hemos sido creados para Él, en palabras sencillas, con el objetivo de vivir para los propósitos y los valores del reino de Dios. Y eso sí nos va a dar la verdadera felicidad. ¿Se entiende? Cuando vivamos por los valores del reino, ahí sí vamos a ser verdaderamente felices. Y eso lo encontramos en el Sermón del Monte. Así que, hermanos queridos, este es el desafío que tenemos. Dejar de vivir para nuestro propio reino y vivir para el reino de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios bueno, queremos agradecerte porque realmente tú nos muestras en tu palabra los propósitos que tienes para nuestras vidas. Señor, podemos poder ser de influencia en nuestras familias si deseamos, si pensamos, si tomamos la decisión de vivir para tu reino, Señor, de ponerte en el centro de nuestras vidas para que tú seas el que gobierna. Señor, perdónanos si hasta aquí hemos estado tratando de manejar la vida en nuestras manos, si hemos tratado de dirigir, Señor, nuestros pasos, si hemos tratado de buscar nuestras propias metas, nuestros propios logros, nuestra propia satisfacción y creyendo equivocadamente que eso nos va a dar felicidad. Pero en esa búsqueda probablemente hemos estado teniendo
conflictos con otros miembros de la familia. Señor, hoy quiero rendir mi familia aquí delante de tu trono y quiero pedirte que por favor tú nos permitas ser de testimonio en la familia donde nos has puesto. Ayúdanos, Señor, para que seas tú realmente el rey de nuestras vidas y que poco a poco seas el rey de nuestros hogares también. Gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos instruyes y nos enseñas cada día. Queremos, Señor, vivir para ti, por ti, invertir nuestra vida en ti, porque es por lo único que vale la pena vivir. Y en todo y por todos recibe tú la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.